Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. También a los hermanos que nos están viendo por las redes. Nos alegra muchísimo poder compartir este momento de victoria. Bendito el Señor. Damos gracias a Dios. Vamos a ir a la palabra. Quiero llevarles a la carta a los Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Vamos a meditar bajo el tema rescatados de la muerte espiritual y la esclavitud. Rescatados de la muerte espiritual y la esclavitud. Hay cosas que realmente preocupan mientras usted busca la cita, porque cuando nosotros vivimos en esclavitud, vivimos atados a ciertas costumbres o hábitos que nos hacen hacer lo que este amo ordena. Y algo más terrible es que uno no se da cuenta que vive en ese sistema de vida de esclavitud. Pues cuando uno se da cuenta, al menos logra concientizarse y decir: yo quiero salir de esto, y busca los medios, busca la forma, busca ayuda. Pero cuando la mente se vuelve torpe, cuando la mente se vuelve ofuscada, cuando la mente o la conciencia se vuelve cauterizada, ya no hay movilidad, ya no hay sentimiento, ya no hay interés, y decimos: así estoy a gusto y así voy a morir. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne o de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Alguien dijo que nosotros somos transformados de las transgresiones y convertidos en trofeos para Dios. Yo creo que yo así lo siento. Un trofeo es para admirarlo, un trofeo es para regocijarse, un trofeo es para decir: gané, y si no ganó, participó. A veces le dan de consolación, ¿verdad? Pero siempre es maravilloso. En esta preciosa carta encontramos cómo la gracia divina del Señor cambia o puede cambiar la vida de muchas personas, puesto que la condición del hombre o la condición de cada ser humano, al mismo tiempo encontramos también que se está describiendo exactamente lo que significa estar esclavizado. Y cuando hablamos de esclavizados, es estar como muertos, porque no tenemos, somos inertes, o sea, no hay actividad, no hay, un muerto no puede hacer nada. No sé, yo quería siempre, a veces es un poco pétrico esto decirlo, pero he sentido en mi corazón estarlo ya hace momentos, estarlo, comunicarlo, pues, o al menos testificarle, o quizá informarle de lo que pasé en cierta oportunidad. ¿Alguna vez usted ha tocado un muerto que está muerto? ¿Helado? ¿Frío? Yo tuve la oportunidad de ir a sacar a un pariente un poco lejano del hospital. Ya tenía las 24 horas y no había quien por él. Eso fue allá por los años 80.
y me tocó participar de ese trabajo porque lo autorizaron de parte de una funeraria. No tiene idea qué experiencia más dura es. Y uno está ahí, solo éramos 2 personas sobre una mesa. Ya no les cuento más porque van a empezar a horrorizarse. La verdad es que es algo terrible. Pero, ¿qué significa estar entonces muerto en delitos y pecados? La Biblia será suficiente y ella provocará una convicción fuerte en usted cuando realmente lo cree así. El hombre no es capaz de crear una sociedad o un ambiente de libertad o de tranquilidad. Imposible. El hombre mismo parece estar confuso. Hay una confusión. Y especialmente el que no tiene a Cristo. Porque usted y yo creo que tenemos una esperanza de gloria y sabemos para dónde vamos. No importa de dónde venimos, lo importante es hacia dónde vamos. Porque Dios te ve lo más importante, quizás lo más difícil, y para Dios no hay nada imposible. Pero es más difícil la redención que la creación. La creación, pues Dios hizo como le parecía y no había pecado. Pero cuando le tocó redimirnos, volver a rehacer espiritualmente a esta persona, lo ha de haber hecho con dolor en su corazón, porque se le había perdido la vida del hombre. Y el hombre no es capaz de crear, entonces, por lo tanto, el apóstol Pablo en esta carta nos hace una invitación en este hermoso pasaje, como otros que vamos a ver también. Nos conduce hasta las profundidades, como verá usted, habla de que muertos en delitos y pecados, pero luego también nos hace sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos baja y después nos levanta, que ese es el propósito de Dios, que nos demos cuenta de la condición pecaminosa en la que estamos y que lo podamos reconocer para que Él nos pueda levantar. Es imposible levantarse lo que no está caído. Y en primer lugar vemos que los hijos de desobediencia. ¿Cómo puede funcionar un hijo desobediente? Básicamente está muerto y condenado. Como dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, en esos delitos y pecados. Es un tiempo pasado para usted y para mí, porque ya no andamos en esto, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y entonces, siguiendo la corriente de este mundo, el sistema del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, ese espíritu opera ahora siempre en los hijos de desobediencia, siempre. Aquí del 1 al 4 encontramos una revelación de las principales razones o causas por las cuales el creyente debe tener compasión y misericordia de todos los que aún viven en pecado. Y esto es lo que nosotros deberíamos iniciar un proceso de evaluación acerca de la condición que tienen otras personas, porque yo ya pasé por ese camino. Y aquí todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, el que ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. La Biblia dice en el evangelio de Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder. En esos tiempos bíblicos las casas eran de una sola ventana y ponían luz, y podía distinguirse en cada casa que había una lámpara. Y una lámpara no se puede esconder, no se pone debajo de un almud, dijo el Señor. Un almud es un mueblecito muy pequeño, una medida de granos que utilizaban en ese tiempo. Por lo tanto, debido a la condición espiritual de las personas que no están regeneradas, no pueden entender ni aceptar la verdad de la gracia de Dios.
Es aquí donde está nebuloso el sistema de vida de la persona. Entonces, según el versículo 3, la tentación o la misma naturaleza de hijos de ira. Y no somos hijos de ira. No es que nacimos como hijos de ira. En la versión NBI encontramos un poquito mejor esta explicación. Y dice al final de este versículo de Efesios 2:3, al final dice en la NBI, nueva versión internacional, como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, y donde el juicio es de parte de Dios y la ira es un juicio, y no es que Dios esté queriéndonos destruir, pero cuando uno se aparta del Señor como el hijo pródigo, libro de Lucas 15:32, uno está muerto, está totalmente inactivo. Vea lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 32, 15:32 de Lucas. Mas era necesario, dijo el Padre, hacer fiesta y regocijaros, porque tu hermano, le dice al hermano mayor, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Significa que como estaba perdido, estaba muerto, alguien que ya está alejado de Dios. Por eso nosotros podemos considerar el tema de hemos sido rescatados de la muerte espiritual y de la esclavitud. Es más fácil morir físicamente, como resultado al final morir eternamente. Morir físicamente, muere la persona y es la separación. Amén, hermanos. Aquí estoy. Bendito el Señor. Esa es la separación de la parte inmaterial de la parte material. Pero la muerte eterna ya no tiene solución. Pero vea usted, la muerte espiritual es diferente, porque podemos estar vivos, pero muertos espirituales. Y de esa muerte es la que Dios nos quiere rescatar. Si nosotros somos rescatados de la muerte espiritual, no importa la muerte física, que al final, como a Adán le dijo el Señor, si comes de este árbol ciertamente morirás. El ciertamente no significa que inmediatamente iba a morir, pero murió. Pero eternamente, espiritualmente, ya estaba muerto Adán, básicamente. Por lo tanto, la muerte espiritual es algo más difícil, porque uno puede volverse rudo, sin entendimiento, apático. Y eso es lo que necesitamos aquí en la iglesia: empatía, no apatía. Ser simpáticos para las personas, para caerle bien. Y nosotros necesitamos ser empáticos con la gente, porque los que estamos vivos espiritualmente damos muestra y queremos compartir esa vida con los demás. Por lo tanto, hermanos, es importante, como el caso de Saúl, que por la desobediencia perdió la corona. Dios, porque el profeta Samuel le dijo: ve y me esperas. Pasaron 2, 5, 6, 7 días y dijo Saúl: ya no viene. Mejor voy a entrar al santuario. Y entró al santuario donde no debía haber entrado un rey, era para el sacerdote. Y locamente has actuado, le dijo. Y por eso Saúl perdió la corona, porque empezó a actuar en desobediencia. Lo mismo le pasó a Judas. Estaban en la última cena, estaban en la inauguración de la cena del Señor, conmemorando lo que es la cena, que era el momento maravilloso
de compartir, que era la Pascua en ese momento. Y Judas estaba allí. Y el que estaba más cerca de Jesús le preguntó al otro que estaba por ahí: pregúntale al Señor cuándo o quién es el que lo va a entregar. Pero vea, cuando uno está velado, cuando uno está semi muerto o semi vivo, no distingue. Vamos a la Biblia. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13. Capítulo 13, Evangelio de Juan, versículo 24 dice: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase, recostado cerca del pecho de Jesús. Obvio tenía que ser Juan, ¿verdad? El amado. Le dijo: Señor, ¿quién es? Hablando de que le iba a entregar. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Vea cómo fácilmente dice: y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y después dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa, los mismos discípulos, hermanos, entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y era de noche. No supieron qué pasó. Yo espero que un día domingo como hoy, usted sepa que ha venido a la iglesia y usted sepa que ha venido a oír la exposición de la palabra de Dios. No es importante el predicador o el que esté ahí. Lo más importante o lo importante aquí es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos dice en esta tarde a través de las santas escrituras. Porque usted viene ungido después de haber orado para venir a la iglesia. Amén, ¿verdad? Porque tiene que preparar el terreno para que la semilla produzca. Y si no lo ha preparado, la semilla va a ser perdida, porque Jesús dijo en 12:24, el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda sin fruto. Pero si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Por lo tanto, la fuente de vida es Dios. 4:18 de Efesios. La fuente de vida es Dios. Eso dice la palabra. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Estamos viendo todavía algunos aspectos negativos de las personas que están muertos espiritualmente, están en desobediencia, están en esclavitud, son hijos de ira y también hijos que no entienden que la fuente de Dios es la que alimenta nuestra vida y despierta nuestro entendimiento. Teniendo Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, ajenos de la vida de Dios. Pero vea, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El apóstol Pablo nos hace un llamado a que vayamos nosotros a abrir nuestro entendimiento. Y Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, nos hace un llamado esta tarde, que usted y yo somos rescatados de la esclavitud. Entonces, ¿cómo puedo yo ser libre? Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cristo Jesús, antes de haber fundado la tierra, antes que usted y yo naciésemos, antes de que las cosas surgieran, Cristo ya había preparado un plan maravilloso. Cristo ya tenía un proyecto de vida. Cristo ya tenía preparada la forma de rescatarnos. Por eso Él tenía que redimir, rescatar, poder obtener nuevamente su vida y mi vida para Él. Por eso dice el apóstol, Él mismo, usted ve en el capítulo 4 que leímos, en el capítulo 2 que leímos, está hablando en el contexto, el fondo, el punto teológico, diríamos, y todo lo que encierra esa carta, es que como es la carta en que el Señor Jesús hace o rompe la barrera, o sea, el muro de división, o sea, la separación entre Dios y nosotros. Usted puede ver que dice que de los dos pueblos, de ambos pueblos hizo uno, y ahora somos familia de Dios. De no haber sido rescatados, de no haber sido libertados, no tendríamos vida. Por eso dice, y os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. En esas cosas, en esos delitos y pecados, el delito y pecado es romper una barrera. Romper, hermanos, incluye el cruzar un límite establecido. A eso se refiere, porque cuando nosotros nos desviamos del camino correcto, cuando nosotros no le damos en el blanco, cuando nosotros perdemos el tino, hay personas que son capaces de decir que tienen autoridad, que tienen la sabiduría o la suficiente capacidad de liberarse o rescatarse a sí mismos. Es imposible. Por eso, una separación espiritual es sumamente delicada, como lo dice Isaías 59, versículo 2. Vea lo que dice Isaías 59, versículo 2, acerca de la separación que usted y yo debemos de huir y tener sumo cuidado. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es el Señor. Entonces vuestras iniquidades han hecho división. Estamos hablando de que el pecado y la iniquidad en la vida de los creyentes ponen un muro de separación entre ellos y Dios. Debido a esa barrera, ya no puede usted experimentar el favor de Dios. ¿Cuántos queremos el favor de Dios? ¿Cuántos queremos la gracia de Dios? ¿Cuántos queremos ser cubiertos de la gracia de Dios? Aunque estábamos muertos en delitos y pecados, hemos sido rescatados, hermanos. Nosotros en esta tarde podemos reconocer que nosotros ya hemos sido rescatados de la muerte. Usted y yo ya no morimos eternamente, y mucho menos espiritualmente, porque estamos vivos ahora. Por lo tanto, la esclavitud ya no tiene efecto en mi vida. Y vea qué importante, porque además de estas cosas, también corremos peligro de no tener la protección y la ayuda ni la salvación de Dios. Por eso, hermanos, las oraciones, como dice el Salmo 66, 18, aún ni las oraciones quiere escuchar nuestro Dios. Y usted ve lo que dice Isaías 1:15: cuando ores, yo no oiré. ¿Quiere leerlo? Este no estaba ahí en mi lista, pero quisiera que tomemos en cuenta, hermanos, si Dios nos está escuchando o no. Dice Isaías 1:15: cuando extendáis vuestras manos. Espero que nosotros ya no tengamos esta dificultad.
El hecho que Dios no nos escuche, o perdón, no nos responda, no significa que no escuche. A sus hijos siempre los va a escuchar. Lo que pasa es que no nos va a responder, porque nosotros ya hemos sido rescatados de la muerte espiritual y así también hemos sido libres de la esclavitud. Pero mire lo que dice: yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Por supuesto que el contexto de este pasaje en la época cuando fue escrito era un problema que tenía la nación en tiempos de esclavitud. Pero hoy el pecado, hermanos, sabemos que trae muerte. Hemos sido creados por Dios y para Dios. ¿Qué llegamos a hacer en Cristo? ¿Qué es lo que realmente llegamos a hacer en Cristo? Esto creo que se los estoy recordando porque quise tomar este punto para poder, porque muchas veces uno se queda como que no hubo mucho impacto, como dijo alguien, pero recibimos la vida de Dios según Efesios 2:6. Hemos sido resucitados de los muertos. Hemos sido salvados por gracia, porque dice, somos salvos por gracia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el amor, es el regalo precioso de Cristo Jesús. ¿Y qué es la fe? Es el puente, el medio, la forma de llegar a obtener esa bendición y ese regalo de Dios. Así nosotros debemos de pedirle al Señor para que estas cosas, porque ¿qué es lo que llegamos a hacer en Cristo? Pregunto en esta tarde, ¿qué quiere ser usted? ¿A dónde quiere llegar? Nos dio vida juntamente con Cristo, dice Efesios 5:2. Juntamente con Cristo, mire qué privilegio más maravilloso. Juntamente con Cristo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Esto quiere decir que Jesucristo entregó su vida, como dice Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida de rescate por muchos. Usted y yo hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados ¿con qué? Con el pago. ¿El pago de qué? ¿Usted puede comprar su salvación? No, solo Cristo puede, el único, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 5:12, nosotros ahora por Cristo Jesús tenemos la redención completa. No solo, hermanos, no solo creer que, porque muchas veces creer en Cristo es fácil, pero vivir y morir con Cristo y para Cristo no es fácil. Gálatas 5:24 dice, el apóstol Pablo habla de una crucifixión, habla de una entrega, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunto, ¿será cierto? ¿Habremos crucificado nuestras pasiones, nuestros deseos? Lo que ganamos en Cristo, porque Cristo mismo se identificó con nosotros. Esto es lo maravilloso de la teología bíblica, de darnos cuenta que Jesucristo vivió y murió y sufrió para identificarse también con las cosas que nosotros sufrimos. Cristo sufrió por usted y por mí. Cristo sabe cuál es el dolor, cuál es el rechazo, cuál es la burla, cuál es el escarnio, cuál es el trabajo que había que hacer, todas las cosas. Mire lo que dice Hebreos 2:14. De lo mismo que usted y yo, hermanos y amados. Mire, uno dice, bueno, es que como Él era Dios, no sufrió. No,
si Él era hombre 100% y en esa humanidad sufrió el dolor. Vea lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron, hasta de memoria se lo puede, creo yo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, somos usted y yo. Él también, digamos, aplicado, por supuesto. Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Si Adán era hombre y nos entregó al pecado, Jesús, siendo hombre, nos justificó de ese pecado. El mismo Jesús, el segundo Adán. Ahora, ¿qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? ¿Tiene usted culpa que Adán pecó? ¿Por qué a usted y a mí nos cae esa maldición, esa sentencia? Vea, dice el mismo versículo: Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, a esclavitud. Ahora nosotros sabemos que debido a que aquellos a quienes Jesús vino a redimir son de carne y hueso, o sea, seres humanos, Él tuvo que hacerse hombre, pues solo como verdadero hombre podía llenar los requisitos de redimir la raza humana de la esclavitud de Satanás. Pero si no buscamos la libertad, hermanos, si no buscamos a quien nos puede librar, rescatar, vamos a estar siempre sujetos a esclavitud. Van a haber cositas que nos van a mantener atados y vamos a morir en esa forma, y al final de la historia no va a haber quien pueda rescatarnos, porque según como la palabra de Dios habla claramente, ahora que usted y yo tenemos el verdadero entendimiento, podemos comprenderlo de la manera más fácil. Por eso Cristo murió para destruir el poder de Satanás sobre los que creen y librarlos del temor, librarnos de la muerte, como dice Apocalipsis 1:18, con la promesa de la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice Juan 17:3. ¿Usted conoce la vida eterna que tiene? ¿Sabemos quién es? Si realmente somos eternos, el conocer a Cristo un día nos va a comprobar lo que nosotros hemos pasado. Hemos sido rescatados de la muerte espiritual y librados de la esclavitud. Concluimos: lo que ganamos en Cristo, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechuras de Dios. Hemos sido creados para buenas obras. Antes habla que no es por obras. Usted no puede hacer ninguna obra para obtener la salvación. Pero podemos nosotros practicar o hacer las buenas obras que Él nos ha ordenado. Solo quiero mencionarle estos puntitos. Lo que ganamos en Cristo. ¿Qué hemos ganado en Cristo hasta hoy? Pregunto, ¿qué hemos ganado? ¿Ha ganado usted en Cristo o ha perdido? ¿Para cuántos Cristo es realmente la vida? ¿Para cuántos Cristo les ha dado la libertad? Vean lo que dice 8:34 de Juan. Esos dos puntitos van relacionados con este puntito. 8:34 de Juan dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, porque es rescatado por el pago de alguien que lo compra. Por eso no queda en la casa para siempre.
Usted y yo éramos esclavos, pero Cristo nos ha comprado. Cristo nos ha declarado libres de la esclavitud. Ya no tenemos, hermanos, que hacer más lo que el diablo dice y ordena. Ya no tenemos más que hacer lo que el mundo nos ordena. Líbrese. Disfrutemos de esa libertad. Caminemos en total libertad, no solo en apariencia, sino que sea una vida realmente libre para poder disfrutar. Por eso los jóvenes muchas veces cuando están en casa quieren salir de casa para ir donde ellos quieren y hacer lo que quieren. Y se van a alquilar un cuarto por allá para estar tranquilos y hacer lo que quieren con lo que quieren. El problema es cuando ya no pueden sostenerse, regresan a casa como el hijo pródigo, pero el padre está esperándolo con los brazos abiertos para decirle: aquí estoy. Bendito sea el nombre de Dios. Cerramos esta lectura. Y dice el 35 entonces: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Debe haber una preparación espiritual. Somos la obra maestra de la creación de Dios con sus propias manos. Hemos sido justificados, hemos sido unidos a Cristo. Somos la obra de Dios y usados por Él y para Él. Nuevas criaturas creadas ahora en Él. Por lo tanto, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. En contraste, o más bien dicho, el contraste es absoluto y completo, porque nosotros ahora somos nuevas criaturas para percibir qué es lo que realmente debemos hacer. Usted y yo hemos sido rescatados de la muerte espiritual y hemos sido librados de la esclavitud. ¿Por qué no se pone en pie y oramos? Démosle gracias al Señor.